Bienvenido a la fascinante historia de Alejandro Magno, una narración como ninguna otra, de un hombre que se convirtió en leyenda incluso durante su vida, y cuyo carácter, coraje y ambición todavía inspiran asombro y fascinación siglos después. Adoptando una época pasada, profundizamos en las complejidades de la fascinante historia del colosal conquistador macedonio y el formidable imperio macedonio que dirigió. Nacido en 356 a.C. en Pella, la capital de la antigua Macedonia, Alejandro fue preparado para la grandeza desde sus primeros años por el ilustre rey Felipe II, su padre. Enredado en las enseñanzas del renombrado filósofo Aristóteles, Alejandro exhibió rasgos de intelecto, curiosidad y ambición mucho más allá de sus años. Al ascender al trono a la tierna edad de 20 años, Alejandro no perdió tiempo en afirmar su control, y se embarcó en una misión para cumplir los sueños incumplidos de su padre, la invasión de Persia. Superado en número y enfrentándose a las formidables fuerzas persas, el joven de 22 años libró lo que se convertiría en su primera gran victoria, la batalla de Granicus. Avanzando, implacable y sin inmutarse, Alejandro abordó ciudad tras ciudad, reino tras reino, y su destreza militar brilló brillantemente. La batalla de Issus, donde el rey persa Darío III se enfrentó a la derrota, marcó otro triunfo monumental en la lista de conquistas de Alejandro. Al no limitar sus conquistas a los reinos de la batalla, Alejandro reveló su visión de un mundo integrado, sus políticas mezclaban culturas y fomentaban el entendimiento mutuo. La ciudad de Alejandría, un potente símbolo de sus profundas contribuciones culturales, surgió por todo su imperio. El legado perdurable de Alejandro se extiende más allá de la extensión geográfica de su imperio y las ciudades que construyó. Su perspicacia táctica, la formación militar que ideó y su coraje inquebrantable siguen siendo una posesión invaluable del mundo. La icónica falange, una formación perfeccionada por él, todavía es estudiada y venerada. La historia de Alejandro Magno también está interrelacionada con Grecia, la tierra del mito y la democracia, donde nació y se crió. Las brillantes órdenes de la Acrópolis, la grandeza del Partenón, la maravilla arquitectónica del Ágora ateniense, dieron testimonio silencioso de su grandeza y gloria. Aventurándose hacia el indomable imperio persa, Alejandro enfrentó, luchó y forjó un vínculo con la India. La batalla de Hidaspes, donde Alejandro enfrentó, luchó y finalmente ganó contra el venerado rey indio Porus, es testimonio de su valor, tácticas y respeto que se tenían el uno al otro. Mientras el conquistador torbellino perseguía implacablemente sus sueños de dominar el mundo, caminando penosamente por toda Asia más que cualquier occidental de su tiempo, la marcha implacable encontraría una parada abrupta en el horizonte oriental, del río Indo. Después de una conmovedora pausa aquí, Alejandro volvió sobre sus pasos, el sentimiento predominante dentro de él de que aún no había terminado. Su decisión fue incrustar una porción de su imperio dentro de las fibras indias, y lo hizo casándose. La hija del rey Porus, Roxanne, a pesar de su intención de vivir, amar y gobernar desde la India, no fue así. La vida y la ambición de este extraordinario ser humano se verían truncadas inoportunamente. Herido de gravedad en una batalla, que puso a descansar a un caballo inocente y fiel llamado Bucéfalo, el propio grande sucumbió a sus heridas en 323 a.C., a la temprana edad de 32 años. Al enfrentarse a la muerte, el legendario conquistador se dio cuenta de que su vasto imperio tenía más potencial que una simple tierra de dominio. Podría actuar como base para la confluencia e interacción de las diversas culturas que había encontrado y aprendido a apreciar, marcando finalmente el comienzo de la era griega. Los diadochi, que en griego significa sucesores, era un término colectivo para los generales de Alejandro que dividieron su imperio entre ellos después de su muerte. Esto marca el comienzo del dominio griego, o período helenístico, en una historia que perduraría durante más de 3 siglos. Al finalizar este enriquecedor viaje, es imposible no dejarse sorprender por el meteórico ascenso de Alejandro Magno. Su legado trasciende los datos históricos típicos para ofrecer una lección invaluable sobre coraje, resiliencia, ambición y el poder de un hombre para dar forma significativa al curso de la humanidad. Así, la vida y la época de Alejandro Magno, junto con sus victorias, derrotas y las ambiciones ilimitadas envueltas en un envoltorio de valor y valor, siguen siendo una fuente interminable de fascinación y referencias incesantes en la literatura, la filosofía y la filosofía mundiales. Y jurisprudencia. Alejandro, hijo de Zeus, seguiría siendo aclamado y recordado como un genio militar incomparable, un influencer cultural y un faro de inspiración, que simboliza el poder, el valor y la determinación inquebrantable. Sus conquistas, sus contribuciones y su visión lo convierten en Alejandro Magno, un título que no solo adquirió sino que también merece de manera incontrovertible. El monumento del conquistador se alzaba alto, no solo en la reserva del pasado sino también en el campo de las ideas, así fue su visión y previsión, su actitud de aprendizaje y crecimiento, lo que no se inmutó y sigue siendo así, guiándonos. Incluso a través de las emergencias más oscuras, iluminando los esfuerzos intelectuales y creativos, apestando la sabiduría más allá de la vida rutinaria hacia la transformación de actitudes, nutrir espíritus y dar forma a personalidades. Es un relato de la ambición que desencadena la acción y la acción para moldear el destino, al mismo tiempo, un relato de quien soportó la peor parte de su ambición, teniendo éxito inflable en ocasiones, pero también deslizándose inevitablemente en algunas.
Por tanto, en el centro de esta leyenda está un hombre, no solo un conquistador, un estadista o un general. Es este aspecto humano de él el que logra mezclarse perfectamente con sus esfuerzos sobrehumanos. Considerándolo todo, la narrativa te deja con una comprensión profunda de un hombre que se levantó, colapsó, se esforzó, luchó, imaginó y soñó demostrando espléndidamente que la conquista está vacía de la visión del crecimiento humano, el florecimiento mutuo y el intercambio cultural e intelectual es una conquista incompleta. La historia de Alejandro Magno y sus batallas resume así la esencia de la vida humana, desde momentos de valentía trascendente hasta actos de generosidad abrumadora, desde la búsqueda despiadada de la ambición personal hasta la aceptación del anhelo humano universal del florecimiento cultural, de diálogo, la fusión de culturas, la síntesis de pensamientos y la propagación de la unidad. Alejandro, por tanto, se convierte en una figura puente, que representa la convergencia de las culturas griega, egipcia, persa e india y, al mismo tiempo, en un iniciador, que puso en marcha la gran tradición de interacción y síntesis global que caracteriza al mundo. Hoy, grabando así su nombre en los anales de la historia en características de permanencia. Incluso cuando llegamos a la conclusión, uno no puede evitar subrayar el hecho de que Alejandro, lleno de poder y de vida, se aventuró por todas partes, no solo geográficamente, sino también metafóricamente, sosteniendo, a su vez, los sueños, esperanzas y aspiraciones de decenas de cuerdas con las que se cruzó, dejando a su paso un reino donde la exuberancia intelectual, el resplandor cultural y la magnanimidad social se encontraron en una matriz perfecta. Hacia el signo de interrogación, déspota del pueblo, el rey destructor y, lo que es más importante, el políglota trekking por el mundo que soñaba con coser el mundo en una colcha cultural colosal, instándonos a pensar, debatir, apreciar y beber. Alejandro y su saga épica, de hecho lo han hecho. Ahora depende de nosotros llevarlo adelante. La influencia y el dominio de Alejandro Magno podrían haber cesado en los terrenos de Babilonia, pero su memoria no se desvanece. Continúa viviendo vibrantemente en la prueba del tiempo y la humanidad, una encarnación del espíritu eterno, la valentía inigualable y la visión inquebrantable, contribuyendo significativamente a nuestra comprensión del potencial humano, y nuestra búsqueda continua de crecimiento y conocimiento. Así, la saga épica de Alejandro, la epopeya de la humanidad, adornada con momentos de victoria y honor, salpicados de momentos de humildad y derrota, testimonio del hecho irrefutable de que el hombre está tan moldeado por sus sueños y visiones como él los moldea. Logró remodelar la realidad con su sorprendente conquista, pero también, sin darse cuenta, puso en marcha las ruedas del cambio, y sembró las semillas de dilemas más beneficiosos, discursos más edificantes, dejando un impacto reverberante en el globo, un impacto que siempre redefinir el terreno del pensamiento y la acción humanos. Y así termina nuestro viaje por la epopeya divina del conquistador. Las vistas y los cuentos escuchados son simplemente brasas provocadas por el incendio que fue Alejandro Magno, un testimonio de su espíritu indomable que se mantuvo erguido frente a adversidades desalentadoras, y un faro que continúa iluminando el camino durante generaciones. A medida que retrocedemos en el tiempo, no nos queda ninguna duda, Alejandro fue realmente genial. Grande en su visión, grande en sus conquistas, grande en su impacto cultural y, lo más importante, grande en su humanidad, mostrando el tipo de grandeza que la humanidad, moldeada por la historia y reflejada en sus hazañas, siempre ha aspirado a lograr. Y así, la historia del monarca macedonio cuyo valor y determinación instigaron la transformación del mundo que conocía, está grabada de manera indeleble en los anales de la historia, un viaje implacable marcado por triunfos y derrotas, mezclado, en última instancia, en una sinfonía de experiencias humanas universales. Su cuento no es simplemente un relato de una época pasada. Es un espejo para la humanidad, un testimonio del potencial ilimitado del espíritu humano, un faro que continúa inspirando incluso mientras el tiempo continúa marchando. Y esto, más que el imperio que construyó o las victorias que conquistó, es quizás su legado más duradero. Lo que queda, mirando hacia atrás desde la niebla del tiempo, no es simplemente la narración de un rey conquistador que atravesó a lo largo y ancho del mundo conocido, dando forma a su destino. Es también una historia abarcadora del espíritu de la humanidad, de ambiciones intactas y de la búsqueda eterna para desentrañar lo insondable. Desde las ágoras de su venerada Grecia hasta las llanuras de los Punjabs, desde las orillas del Ganges hasta los gloriosos canales de Babilonia, los ecos de Alexander continúan resonando y reverberando, subrayando la verdad en el adagio atemporal de Shakespeare: los grandes hombres pueden morir, pero sus legados siguen vivos. Entonces, aquí concluimos, dejando atrás los resonantes estruendos de la época pasada, y contemplando con amor los ecos del conquistador. Un viaje fascinante cierra el círculo, la historia de un hombre de carne y hueso trasciende al reino de una figura inmemorial, dejándonos maravillarnos, reflexionar y, lo que es más importante, soñar. El sueño que una vez iluminó el corazón de Alejandro, el sueño de conquistar el mundo, la inmensidad y complejidad de la vida de Alejandro, sus logros, sus desafíos y su innegable carisma revelan a un hombre que fue a la vez producto de su tiempo y presagio del futuro.
Su personalidad descomunal perdura, un testimonio del atractivo atemporal del poder, la ambición y la resiliencia. Así, os invitamos a desentrañar el fascinante relato de Alejandro Magno, un hombre cuya vida y leyenda han resonado en los anales del tiempo, un tapiz de la historia verdaderamente cautivador, repleto de momentos de triunfo, coraje, sabiduría y en su corazón, el deseo insaciable de elevarse más allá del horizonte de posibilidades.